tardes, profe. Nuestro grupo está conformado por Enrique Samantha, Ordóñez Imelda, Salguero Valentina y Sánchez Melanie. Este es nuestro video explicativo y vamos a hablar sobre acústica, reflexión, intensidad, potencia del sonido y efecto Doppler. Ok, reflexión del sonido. Para empezar, la reflexión del sonido es una característica que consiste en el choque de ondas sonoras con una superficie reflectora, provocando el rebote de las mismas. En palabras más sencillas, el sonido se refleja y un caso muy conocido por todos es el eco. Esta reflexión se produce cuando el sonido que viaja por el aire llega a un material que es muy denso, ya pueden ser piedras o un muro de concreto, y estos no absorben muy bien el sonido, provocando el eco. Ahora, la intensidad de sonido es igualmente una característica del sonido que depende de la frecuencia, rapidez y amplitud de la onda, además de la densidad del material en el que se propaga. Sus unidades más importantes son el watts sobre metro cuadrado y su fórmula es intensidad es igual a 2 pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado por la amplitud al cuadrado y la letra delta, que significa densidad, y la V, que es la rapidez. También tenemos lo que es el nivel de intensidad de una onda que se mide en decibeles y para el cálculo se utiliza la fórmula de nivel de intensidad es igual a 10 logaritmo de intensidad sobre intensidad inicial, que es una constante que vale 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Ahora vamos con potencia sonora. Es una característica que mide la cantidad de energía que una fuente sonora emite por unidad de tiempo. Se mide en watts y la fórmula es potencia sonora es igual a 4pi r al cuadrado por i, donde el efecto Doppler es el cambio que se percibe en la frecuencia cuando la fuente o el observador se mueve. Esto quiere decir que va a depender de la rapidez relativa que exista entre ambos. Las fórmulas varían en cuanto la fuente se acerca al observador y varía cuando se aleja. En cuanto está frente a frente, la frecuencia observada equivale a la frecuencia de la fuente. Haremos con los ejercicios. Ya, a ver. El primer ejercicio que tenemos sobre reflexión del sonido es el siguiente. Un cazador que se encuentra frente a una montaña y se mueve a una velocidad de 370 metros sobre segundos, dispara de tal manera que él logra escuchar el eco a los 10 segundos. Encuentre la distancia existente entre la montaña y el cazador. Primero se grafica el problema. Los datos del problema son tiempo es igual a 10 segundos y la velocidad que sería 370 metros sobre segundos. En el gráfico ubicamos la distancia que hay entre el cazador y la montaña, que son los 10 segundos. 10 segundos es el tiempo que el eco tardó en ida y vuelta. Por lo tanto, al usar la fórmula que es de distancia es igual a la velocidad por el tiempo, solamente usaremos la mitad del tiempo total. El tiempo total es 10 segundos. Entonces, reemplazando datos, nos queda que la distancia es igual a 370 metros sobre segundos por 5 segundos. Y nos da una distancia de 1850 metros, que sería la distancia que hay entre el cazador y la montaña. Ahora, el segundo ejercicio es, un automóvil se mueve por una carretera recta con una rapidez de 15 metros sobre segundos y en cierto momento acciona el claxon, de tal forma que el chofer escucha el eco a los 9 segundos. La temperatura del ambiente es de 113 grados Fahrenheit. Encontrar, literal A, la distancia del vehículo al muro cuando acciona el claxon. Literal B, la distancia del vehículo al muro cuando escucha el conductor. Para empezar, en el gráfico explicamos que la distancia total es desde donde el vehículo accionó el claxon hasta donde está el muro. De donde empezó el vehículo hasta donde logró escuchar el eco es los 9 segundos y el resto es X. Primero calculamos la velocidad, que sería los 15 metros sobre segundos. Tenemos la distancia, que es la velocidad por el tiempo, que sería
15 metros sobre segundos por 9 segundos, que nos da una distancia de 135 metros. Después vamos a calcular ahora sí la velocidad, la rapidez, que sería 331 metros sobre segundos más 0,6 metros sobre segundos grados centígrados por 45 grados centígrados, que serían los 113 grados Fahrenheit transformados a centígrados. Y nos da una rapidez de 14.922 metros sobre segundo. Ahora, para hallar la distancia total, debemos despejar la siguiente fórmula. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Por lo tanto, la distancia total más x es igual a la rapidez por el tiempo. Y la distancia total más x, reemplazando datos, sería 14.922 metros sobre segundo por 9 segundos. La primera ecuación que nos queda es que la distancia total más x es de 134.298 metros. Y la segunda ecuación es que la distancia total es igual a 135 metros más x. Ahora bien, 135 metros más x es igual a 134.298 metros. Por lo tanto, despejando esta ecuación, nos queda que 2x es igual a 134.298 metros menos 135 metros. Resolviendo esto, nos queda que 2x es igual a 134.163 metros. Por lo tanto, primero con estos datos que tenemos podemos resolver el literal b, que sería que x es igual a los 134.163 metros sobre 2, despejando x. Y x nos daría un total de 67.081.5 metros, que sería la distancia del vehículo al muro cuando el chofer logra escuchar el eco. Y el literal a, es decir, la distancia total, sería igual a los 135 metros más los 67.081.5 metros. Por lo tanto, la distancia total sería de 67.216.5 metros. Bien, ahora vamos a pasar a los ejercicios de intensidad sonora. El primer ejercicio nos dice, una onda sonora se propaga en el aire a una temperatura de 56 grados Fahrenheit en una frecuencia de 5.000 Hz y una amplitud de 40 centímetros. Si la densidad del aire es 0,00129 gramos sobre centímetros cúbicos, debemos hallar la intensidad y el nivel de intensidad. Ahora, vamos a poner los datos. Tenemos que la temperatura es igual a 56 grados Fahrenheit y transformando esto a Celsius, grados centígrados, nos queda que 56 menos 32 por 5 novenos es igual a que la temperatura es 13 grados centígrados. Ahora, la frecuencia nos dice que es igual a 5.000 Hz. La amplitud es igual a 40 centímetros. Y esto transformándolo a metros es igual a 0,4 metros. Y por último nos dice que la densidad, lo vamos a representar con una D, es 0,00129 gramos centímetros cúbicos. Esto lo debemos transformar a kilogramos, perdón. Y queda igual a 1,29 kilogramos sobre centímetros cúbicos. Bien, ahora, primero, después de que ponemos los datos, debemos hallar la intensidad. Para hallar la intensidad, primero nos pide la rapidez del sonido, el cual es un dato que no tenemos. Entonces vamos a hallarlo con la siguiente fórmula. Rapidez del sonido es igual a 331 metros sobre segundos más 0,6 metros sobre segundos grados centígrados por tiempo. Transformamos el tiempo a grados centígrados porque esta fórmula nos lo pide. Estos valores de acá son unos valores que ya están dados. Son unas constantes. Entonces, reemplazando valores, tenemos que 331 metros sobre segundo más 0,6 metros sobre segundos grados centígrados por la temperatura que teníamos que es igual a 13 grados. Nos queda que la rapidez del sonido es igual a 338,8 metros sobre segundos.
Entonces, vamos a hallar la intensidad con la fórmula que habíamos hecho en un inicio. 2pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado, por la amplitud al cuadrado, por la rapidez y por la densidad. Entonces, reemplazando datos, tenemos que 2pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado, que era 5000 Hz. Esto es al cuadrado igual. Por 0,4 al cuadrado. Por la rapidez, que era 338,8 metros sobre segundo. Y por la densidad del aire, 129 kilómetros sobre centímetros cúbicos. Nos da como resultado que la intensidad es igual a 3,45 por 10 a la 10 watts sobre metros cuadrados. Ahora, para hallar el nivel de intensidad, tenemos que poner la misma fórmula que dije en un principio, que es igual a nivel de intensidad, es igual a 10 logaritmo de intensidad sobre intensidad inicial, que eso es un valor dado ya. Nivel de intensidad es igual a 10 logaritmo de 3,45 por 10 a la 10, que esto lo sacamos arriba, watts sobre metros cuadrados, sobre la intensidad inicial, que es 1 por 10 a la menos 12 watts metros cuadrados. Tenemos entonces que el nivel de intensidad es igual a 225,38 decibeles. Y tenemos resuelto el primer ejercicio. Ahora, el segundo es un poco más complejo. Nos dice que se sabe que el nivel de una onda sonora es de 140 decibeles. Si la misma se propaga en el aire a una temperatura de 35 grados centígrados, debemos determinar su amplitud sabiendo que su frecuencia es igual a 7000 Hz. Lo primero que vamos a hacer es igualmente poner datos. Tenemos que la temperatura es igual a 35 grados centígrados. La frecuencia es igual a 7000 Hz. Y la densidad es igual a 1,29 kilogramos sobre centímetros cúbicos. Además de que nos da también el nivel de intensidad, que es igual a 140 decibeles. Bien, ahora, lo primero que haremos es hallar la intensidad. Para ello debemos despejarla de la fórmula del nivel de intensidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabemos que la fórmula es igual a 10 logaritmo de intensidad sobre intensidad inicial. Entonces, sabemos que el nivel de intensidad es 140 decibeles. Copiemos igual. Y sabemos que la constante es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Despejando, nos sale que 140 sobre 10, pasamos el 10 que está antes del logaritmo al otro lado, dividiendo, y nos queda del otro lado solo los logaritmos y intensidades. Bien, ahora simplificando esto nos queda que es igual a 14, lo mismo, logaritmo de intensidad sobre la constante de la inicial. Y ahora, sabemos que el logaritmo tiene como base 10, entonces vamos a pasarlo del otro lado y ponemos su exponente como 14. Entonces esto del otro lado queda igual, logaritmo de intensidad sobre la constante
y nos sale que la intensidad, ya pasando todo a su lugar, es igual a 10, 10 potencia de 14 menos 1 por 10 a la menos 12 watts metros cuadrados. Entonces sabemos que ahora la intensidad es igual a 1. Ahora, sabiendo esto, sacamos lo que nos pide, que es la frecuencia con la fórmula de intensidad, y debemos despejarla, ¿no? Entonces tenemos que, primero, como siempre, hallar la rapidez con la fórmula que di en el anterior ejercicio. Metros sobre segundos más 0,6 metros sobre segundos grados centígrados es igual la rapidez a, bueno, por la temperatura, que en este caso sería 35 grados centígrados, y nos sale que la rapidez es igual a 352 metros sobre segundos. Ahora, vamos a hallar lo que les digo, que es la amplitud, perdón, sí, la amplitud. Intensidad es igual a 2, recuerdo esta parte, 2pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado por la amplitud al cuadrado igual, por la densidad y por la rapidez. Al despejar, nos queda que la raíz cuadrada, ¿dónde está? Ya, al despejar nos queda que intensidad sobre 2pi al cuadrado, 2pi al cuadrado por la frecuencia al cuadrado igual, por la densidad y por la rapidez, y del otro lado nos queda la raíz de la amplitud. Obviamente amplitud está al cuadrado en esta parte. Le ponemos a raíz para que se elimine este cuadrado, y nos queda que amplitud es igual a raíz de, y reemplazamos lo que está a la izquierda, 1 watts sobre metros cuadrados, y esto sobre 2 pi cuadrado por 7000, que era la frecuencia, que está al cuadrado igual, por 1,29, que es la densidad del aire, por 352 metros sobre segundo. Y con esto podemos comprobar que la amplitud es igual a 1,51 por 10 a la menos 6 metros. De potencia sonora, tenemos el primero que nos dice: calcular la potencia sonora de un altavoz que tiene una intensidad sonora de 10 a la menos 9 watts metros cuadrados, sobre metros cuadrados, perdón, a una distancia de 202 metros. Sacamos datos, nos da que la intensidad tiene un valor de 10 a la menos 9 watts sobre metros cuadrados, y R, que es la distancia, 202 metros. Utilizamos la fórmula de 4pi por distancia al cuadrado y por intensidad. Reemplazamos los datos, los 202 metros de la distancia y los 10 a la menos 9 watts sobre metros cuadrados de la intensidad, dándonos un resultado de 5,13 por 10 a la menos 4 watts sobre metros cuadrados, siendo esta la potencia sonora. Para el segundo ejercicio nos dice: una onda sonora originada por un parlante tiene un nivel de intensidad de 60 decibeles. Halle la potencia percibida a una distancia de 0,3 kilómetros. Sacamos datos, el nivel de intensidad es de 10 decibeles y la distancia es de 0,3 kilómetros, transformando a metros, perdón, nos da un resultado de 300 metros. Para este ejercicio utilizamos las fórmulas
y el conocimiento que nos dio mi compañera anteriormente del nivel de intensidad para transformar de decibeles a watts sobre metros cuadrados. Entonces utilizamos la fórmula y debemos despejar lo que es la intensidad. Entonces, realizamos los pasos que ya nos presentó mi compañera y tenemos un resultado de que la intensidad es igual a 10 menos 9 watts sobre metros cuadrados. Entonces, ahora utilizamos la fórmula de potencia para hallar la potencia sonora. Utilizamos 4pi por 300 metros al cuadrado, que es la distancia, por la intensidad, que es 10 a la menos 9 watts sobre metros cuadrados. Dándonos un resultado de que la potencia sonora es de 1,13 por 10 a la menos 9 watts. Necesita aplicación del efecto Doppler. Ya. Un carro de bomberos se mueve por una carretera con una rapidez constante de 110 kilómetros por hora. La temperatura del ambiente es de 50 grados centígrados. Ya. El conductor activa la sirena y la frecuencia es de 1600 Hz. Determine las frecuencias percibidas por un observador que esté en posición. Cuando A. Se acerca la fuente al observador. B. Se aleja la fuente del observador. Y C. Pasa frente al observador. A continuación vamos a sacar datos. Ya. Tenemos que la velocidad final es 110 kilómetros por hora. Procedemos a transformar con los respectivos valores y nos queda que la velocidad final es 30,56 metros sobre segundos. La temperatura tenemos en grados centígrados, entonces no transformamos, y la frecuencia que nos quedó 1600 Hz. Ya. Para encontrar la velocidad, ya. Aplicamos la fórmula correspondiente, reemplazamos el dato de la temperatura y nos queda 361 metros sobre segundos. Y la velocidad inicial es 0 metros sobre segundos porque nos indica que el observador está en reposo. En literal A, se acerca la fuente al observador. Ya. Para esto vamos a ocupar la fórmula de la frecuencia observada, que es igual a la frecuencia por la velocidad más la velocidad inicial sobre la velocidad menos la velocidad final. Reemplazamos datos y esto nos queda con una frecuencia observada de 1747,97 Hz. Ya. Literal B. Ya. Literal B. Se aleja la fuente del observador. Para este literal vamos a ocupar la fórmula que nos dice la frecuencia observada es igual a la frecuencia por la velocidad menos la velocidad inicial sobre la velocidad más la velocidad final. Reemplazamos datos y nos queda una frecuencia observada de 1475,13 Hz. Literal C. Pasa frente a frente al observador. La frecuencia observada va a ser igual a la frecuencia, por ende es 1600 Hz. Segundo ejercicio. Una ambulancia se mueve por una carretera recta cuando la temperatura del ambiente es de 105 grados Fahrenheit. Activó la sirena y su frecuencia es de 1200 Hz. Un observador que camina con una rapidez de 3 metros sobre segundos escucha el sonido de la sirena. Determina la frecuencia observada cuando la fuente, literal A, se acerca a la fuente al observador, literal B, se aleja la fuente del observador, literal C, pasa frente a frente al observador. A continuación vamos a sacar los datos, que no nos queda que la velocidad final es 160 kilómetros por hora. Procedemos a transformarlo y esto nos queda 44,44 metros sobre segundos. La temperatura tenemos que es 105 grados Fahrenheit. La frecuencia es 1200 Hz. La velocidad inicial es 3 metros sobre segundo. Procedemos a transformar los grados Fahrenheit a grados centígrados. Ya, para esto aplicamos la fórmula de grados centígrados es igual a grados Fahrenheit menos 32 por 5/9. Reemplazamos datos y nos queda una temperatura de 40,56 centígrados.
vamos a encontrar la velocidad. Para esto aplicamos la fórmula de 331 metros sobre segundos más 0,6 metros sobre segundos grados centígrados por la temperatura. Reemplazamos los datos y nos queda una velocidad de 355,34 metros sobre segundo. Procedemos a resolver el literal A. Ya, se acerca la fuente al observador. Para esto ocuparemos la fórmula de frecuencia observada es igual a la frecuencia sobre la velocidad más la velocidad inicial sobre la velocidad menos la velocidad final. Reemplazamos datos y nos queda una frecuencia observada de 1383,11 Hz. Literal B. Se aleja la fuente del observador. Ya, la frecuencia observada va a ser igual a la frecuencia sobre la velocidad menos la velocidad inicial sobre la velocidad más la velocidad final. Reemplazamos datos y nos queda una frecuencia observada de 1057,60 Hz. Y cuando pasa frente a frente al observador, la frecuencia observada va a ser igual a la frecuencia, por ende es 1200 Hz. Bueno, profe, eso fue todo por nuestra exposición. Espero le guste. Linda tarde.